Hola a todos. A ver, pensemos en algo que hacemos 1000 veces al día, guardar un archivo. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar qué es lo que ocurre de verdad ahí dentro, en las tripas del ordenador? Pues hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a montar un sistema de archivos desde cero. Ojo, no con código, sino con las ideas, con los conceptos que hacen que todo funcione. Vamos a desvelar uno de los grandes secretos de la informática. Porque sí, detrás de ese simple clic en guardar hay un sistema, es que es increíblemente ingenioso, trabajando siempre a la sombra, así que en este repaso vamos a levantar el telón, vamos a ver cómo se organiza toda esa magia, y para entenderlo bien vamos a construir nuestro propio sistema de archivos, paso a paso. Y bueno, ¿por dónde se empieza? Pues empieza por el caos más absoluto. Antes de que haya nada organizado, un disco, ya sea un disco duro de los de antes o un SSD moderno, no es más que un espacio enorme, vacío y, sin estructura ninguna. Es como un lienzo en blanco, pero a nivel digital. Imaginemos que ese disco es como un almacén gigantesco. Un almacén que está dividido en millones y millones de pequeñas cajas, todas del mismo tamaño. Pues bien, a estas cajas las llamamos bloques. Y esta es la primera idea clave. Los bloques son los ladrillos, las piezas fundamentales con las que vamos a construir todo nuestro sistema. Y esto, ojo, es súper importante. El sistema de archivos no va por ahí pensando en bytes sueltos, no. Piensa en bloques enteros. Todas las operaciones, da igual si es guardar una foto, un documento o instalar un juego, en el fondo lo que está haciendo el sistema es mover y organizar estos paquetitos, estos bloques de 4 kilobytes. Vale, perfecto. Ya tenemos nuestro almacén lleno de cajas, de bloques. Ahora, ¿cómo ponemos orden aquí? Necesitamos un sistema. La mejor analogía es pensar que vamos a montar una biblioteca, porque no vale solo con tener las estanterías vacías, ¿verdad? Se necesita un método, un sistema. Y para el nuestro vamos a usar 4 ingredientes clave. El primer ingrediente, y el que ocupa casi todo el espacio, son los bloques de datos. Siguiendo con la analogía, estas son las estanterías de nuestra biblioteca. La inmensa mayoría del disco se dedica a esto. Claro, porque aquí es donde van a ir los libros, o sea, el contenido de verdad de nuestros archivos. Segundo ingrediente, la tabla de inodos. A ver, si los bloques de datos eran las estanterías, los inodos son el clásico fichero de tarjetas de una biblioteca. ¿Nos acordamos? Cada inodo es como una de esas fichas. Contiene toda la información sobre un archivo. Cuánto ocupa, quién es el dueño, los permisos, todo. Pero ojo, contiene la información sobre el libro, no el libro en sí. Pero claro, ¿cómo sabe el sistema qué estanterías o qué fichas del catálogo están libres? Para eso está el tercer ingrediente, los mapas de bits. Esto es como el libro de registro del bibliotecario, su chuleta. Hay uno para los inodos y otro para los bloques de datos. Y es súper sencillo. Cada bit representa una estantería o una ficha. Si el bit es un 1, está ocupado. Si es un 0, está libre. ¿Más fácil imposible? Y ya vamos con el último, el que lo ata todo, el superbloque. Este es el plano maestro de nuestra biblioteca. Es lo que le dice al sistema operativo, mira, en total hay tantos bloques. La tabla de inodos empieza aquí. Los mapas de bits están allá. Es, literalmente, lo primero que se tiene que leer para entender cómo está montado todo el chiringuito. ¡Y listo! Ahí lo tenemos. Con solo estos 4 componentes hemos pasado de tener un caos de bloques a un sistema perfectamente organizado. El superbloque es el mapa. Los mapas de bits nos dicen qué está libre y qué no. Los inodos son el catálogo de archivos y los bloques de datos son los archivos en sí. Todo encaja. Ahora, vamos a hacer un poco de zoom. Nos vamos a centrar en la pieza que para mí es la más ingeniosa de todo el sistema, el inodo. Es una estructura de datos muy pequeñita, pero su diseño es la clave que permite gestionar cualquier cosa, desde un archivo de texto de 2 líneas hasta una película en 4K que ocupa gigas y gigas. La clave de todo, la magia del inodo, está en que contiene punteros. ¿Y qué es un puntero? Pues nada más que una dirección. Una coordenada exacta que dice, esto lo encuentras aquí. En nuestro caso, son las direcciones de los bloques de datos donde está guardado el contenido del archivo. Es, literalmente, un mapa del tesoro que nos lleva directos a los datos. Y aquí es donde la cosa se pone brillante de verdad. A ver, la pregunta es, ¿cómo es posible que una estructura tan pequeña y de tamaño fijo pueda manejar archivos de tamaños tan dispares? La respuesta es una genialidad, un índice multinivel. Para los archivos pequeños, el inodo usa punteros directos, o sea, direcciones que apuntan directamente a los bloques con los datos. Fácil, rápido y eficiente. Pero, ¿y si el archivo es más grande? ¡Ah! Entonces usa un puntero indirecto. Este ya no apunta a los datos, sino que apunta a otro bloque que está a su vez lleno de punteros a datos. Y si el archivo es ya descomunal, pues se usa un puntero doble indirecto, que apunta a un bloque de punteros indirectos. Es una estructura de árbol que puede crecer y localizar millones de bloques.
Y esto, de verdad, es una lección magistral de diseño de sistemas. Hay que optimizar para el caso más común. Y la realidad es que la inmensa mayoría de los archivos que tenemos en un ordenador son pequeños. Por eso este diseño, que parece un poco desequilibrado, es simplemente perfecto. Hace que el acceso a esos archivos pequeños sea súper rápido, usando los punteros directos, pero sin renunciar a la capacidad de manejar archivos gigantescos si hace falta. Vale, ya tenemos todas las piezas del puzzle sobre la mesa. Ahora vamos a verlas moverse, vamos a verlas en acción. ¿Qué es lo que pasa de verdad cuando un programa cualquiera le dice al sistema operativo, oye, quiero leer este archivo? Vamos a poner un ejemplo bien concreto para que se entienda. Queremos leer un archivo que se llama var, que está dentro de una carpeta llamada foo, y esa carpeta está en la raíz del disco. Dicho así, parece una tontería, algo súper simple. Pues vamos a seguir paso a paso todo lo que tiene que hacer el sistema de archivos en el disco para conseguirlo. El proceso es básicamente una cadena de lecturas, una detrás de otra. Se empieza por el principio, la raíz del sistema. Primero se lee el inodo de la raíz, que siempre está en un sitio fijo y conocido. Con esa información se leen los bloques de datos de la raíz para buscar la carpeta foo y saber qué número de inodo tiene. Siguiente paso, a por foo. Se lee su inodo y luego sus bloques de datos para encontrar el archivo var y su número de inodo. Y ya casi estamos. Por último, se lee el inodo de var, que es el que por fin nos da el mapa del tesoro, las direcciones para leer los bloques de datos con el contenido del archivo. Y mirad, así es como se ve todo ese proceso en una línea de tiempo. Cada una de esas barritas es una operación de lectura en el disco. Lo que nos enseña esto es que para algo tan simple en apariencia como abrir un archivo y empezar a leerlo, el disco duro no para de trabajar. Paremos un segundo a pensar en la cifra. Como mínimo 8 lecturas diferentes del disco. Y solo para abrir el archivo y leer el primer trocito de datos. Esto es una pasada y demuestra que eso que hacemos sin pensar, navegar por las carpetas, es en realidad un proceso súper intensivo para el hardware. Y así es como empezando desde un simple disco en blanco, hemos levantado un sistema lógico y ordenado. Hemos visto cómo estas estructuras de datos, el superbloque, los mapas de bits, los sinodos, imponen un orden donde antes solo había caos. Y gracias a ese orden podemos crear, buscar y gestionar toda nuestra información de forma segura. Y claro, todo esto nos lleva a una pregunta final, que es la más importante. Si cada pequeña operación necesita tantas lecturas del disco, que es la parte más lenta de todo el ordenador, ¿cómo es posible que todo nos parezca tan rápido? Evidentemente, aquí hay truco. ¿Cuál es esa innovación clave que nos salva de este cuello de botella? Pues la respuesta es la memoria caché. Un sistema súper inteligente que se dedica a recordar las cosas que se leen a menudo para no tener que ir a buscarlas al disco una y otra vez. ¿Pero cómo funciona exactamente? Bueno, esa ya es una historia para otro día. Gracias por habernos acompañado en esta pequeña construcción